Bien, hermano, vamos a entrar en la parte del mensaje que el Espíritu Santo nos ha dado para hoy. Recordemos, estamos estudiando y examinando la carta a los hebreos, o llamada también epístola a los hebreos. El Espíritu Santo quiso que esta carta se escribiera y quedara para nosotros. Y quiso que nosotros la pudiéramos tener hasta nuestros días, porque es un llamado a tener mucho cuidado. En aquel entonces habían muchos cristianos que se estaban retirando, ¿no? Había muchos que estaban desfalleciendo. Algunos estaban diciendo, pues yo creo que yo tal vez me equivoqué, yo mejor no vuelvo a la iglesia. Todas esas cosas. Y por eso el Espíritu Santo quiso que esta carta se escribiera y que permaneciera hasta el día de hoy por la gracia de Dios. De manera que vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 3, en el versículo 14. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Y vamos a tratar desde el versículo 14 al 19. Bien, lo que hemos leído nosotros hasta ahora y lo que leímos y expusimos hace 8 días es una advertencia sobre el peligro de no poner atención a lo que Dios dice. Y por eso, cuando no ponemos atención a lo que leemos en la palabra de Dios, eso conduce a la desobediencia y a la incredulidad. Eso le estaba pasando a muchos hermanos. Entonces se espera que los verdaderos creyentes, los que hemos creído que esta es la palabra de Dios y que creemos en Dios, tomen en serio estas cosas. Hay dos clases de personas a las cuales no les interesa prestar atención a lo que dice la Biblia. Los primeros son los ateos. A ellos no les interesa porque están muertos en delitos y pecados y están en las tinieblas del error y no tienen interés en estos asuntos. Y hay otros que tampoco les interesa, y aunque tienen una actitud farisaica y dice que tienen una religión, ellos se justifican a sí mismos, pero realmente no han tenido una experiencia con Jesucristo real y siguen muertos espiritualmente. El problema es que también hay mucho cristiano hoy en día que está infectado con la enfermedad de la Odisea. ¿Cuál es esa enfermedad? Vamos a abrir Apocalipsis 3:15, sin perder de vista Hebreos porque ya regresamos. Pero en Apocalipsis 3:15 también el Espíritu Santo nos dice algo en Apocalipsis 3:15. Se lo dice a una iglesia que tenía un problema, al cual decimos que es una enfermedad que padecemos hasta el día de hoy, que algunos tienen. ¿Qué dice Apocalipsis 3:15? Es Dios hablándole a la iglesia, a los hermanos, en aquel entonces, pero es hablándonos a nosotros también, porque recordemos que la palabra de Dios, aunque fue escrita hace muchos siglos, es permanente y permanece para siempre. Entonces dice así: yo conozco tus obras, dice Dios a la iglesia, a cada hermano, y nos lo dice a nosotros también, ¿no? Yo conozco cómo es usted, yo conozco cuál es su fe, conozco lo que usted está haciendo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué lenguaje tan terrible, ¿no? Está diciendo aquí que si nosotros somos tibios y no somos realmente serios en lo que Dios dice, es como si nos estuviéramos burlando de Él. Él nos va a vomitar de la boca de Él. Porque ni somos fríos ni somos calientes. O sea, no somos nada. Y la verdad es que hay mucha gente que se encoge de hombros pensando que estas advertencias que están aquí en la Biblia no son para ellos. Y piensan que no hay peligro de que un hijo de Dios sea parte de los caminos de Dios, aunque ellos se creen que son hijos de Dios. Pero hermanos, están equivocados. También la Biblia nos dice que el verdadero cristiano no se confía. El verdadero cristiano tiene una autodesconfianza, es decir, no confía tampoco en él mismo. Y estas advertencias son serias. A veces no confiar en uno mismo, porque la Biblia dice que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Y uno se mete mentiras a uno mismo, ¿no? Y se engaña a uno mismo diciendo, no, yo soy muy bueno, yo creo que yo soy un gran cristiano, yo estoy muy bien, ¿no? Y están actuando mal y pensando mal. Y Dios los está viendo y Dios les dice, yo conozco cómo piensa usted, yo conozco cómo son sus obras. Bien, entonces es bueno que uno reciba estas advertencias, estas amonestaciones que vamos a leer hoy. Eso hace bien a nuestra alma. Es verdad que somos hijos de Dios y hemos creído verdaderamente en Jesucristo, pero también es cierto que tenemos que tener cuidado. Bien, ¿cuál es la señal de que usted verdaderamente ha sido regenerado y que por lo tanto usted es un hijo de Dios, que usted ama a Dios y que usted es serio en las cosas de Dios? ¿Cuál es la señal? Bueno, la Biblia dice que la primera señal es la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia es una señal de que pertenecemos a Cristo. Ahora sí volvamos a Hebreos, Hebreos capítulo 3, y leamos el versículo 14. Entonces sigue aquí el Espíritu Santo hablando y hablándonos hoy a nosotros. Y aquí a la altura del versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Qué significa eso de que somos participantes de Cristo? Si usted es un verdadero cristiano, si usted es un verdadero creyente, si usted es serio, si está poniendo atención a lo que Dios dice, dice aquí que entonces usted es un participante con Cristo. ¿Y qué significa eso? Bueno, todas las bendiciones de la salvación, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros desde su sacrificio en la cruz, todo eso es de nosotros también. Nosotros participamos con Cristo de todas estas cosas. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, todo lo que Él ha hecho es para nosotros también. Cuando murió en la cruz, nosotros morimos con Él. La victoria que Él obtuvo en la cruz venciendo al pecado y al diablo es nuestra victoria. Todos los triunfos de Jesucristo somos con Él, nosotros. Por eso participamos de todo lo que Él es. Todos estamos en el mismo asunto de la salvación. Entonces, participamos de la gracia de Cristo y todo lo que Él tiene para nosotros si perseveramos, dice aquí la Biblia, ¿no? Solo Dios con su gracia nos capacita para perseverar. Perseveramos porque Él nos protege y nos da el poder y nos preserva en sus caminos.
Entonces volvamos a mirar el 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y eso quiere decir entonces que la perseverancia exige un gran esfuerzo y una diligencia. Aquí dice que es necesario que usted retenga con fuerza, que se aferre, no a la religión o a la religión que le enseñaron pues antes de conocer a Cristo, sino que se aferre a la gracia de Cristo, al hecho de que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos perdona, y que debemos perseverar hasta el fin. Fíjese usted que hablando del fin de los tiempos, el Señor Jesucristo lo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces Dios promete preservarnos por su gracia, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la responsabilidad de poner todo de nuestra parte para poder permanecer en sus caminos y perseverar. Hablando del costo que hay que pagar para uno hacer eso, el Señor dijo algo en el Evangelio de Lucas capítulo 9, 62. Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. Es un de esos pasajes sueltos que uno los encuentra. Pero en todos estos versículos anteriores a este que vamos a leer, el Señor está hablando de lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta seguir a Cristo. Y aquí a la altura del 62 dice lo siguiente: Jesús le dijo a estas personas que dicen yo quiero creer en ti, yo quiero ser fiel. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El Señor está diciendo que si un agricultor está trabajando su tierra, pero trabajando su tierra empieza a dudar, empieza a decir yo no sé si esto me saldrá bien, tanto esfuerzo y tanto sacrificio, y mira atrás. Mirar atrás aquí significa que a lo mejor más bien renuncia al trabajo y se va a hacer lo que estaba haciendo antes. Dice el Señor, esa persona no es apto para el reino de Dios. No es apta. Y eso le pasa a muchos que empiezan en la iglesia contentos, pero que empiezan a dudar y a decir, ¿será que sí estoy en lo correcto? Y empiezan a mirar atrás a lo que hacían antes y dudan y todo eso. El Señor dice que no son aptos, porque seguir a Cristo cuesta. Entonces la persona que está titubeando, que todavía como que tiene nostalgia de las cosas que hacía antes pero que no son tan buenas, termina regresando atrás. Pero si un creyente persevera hasta el fin, eso demuestra que de verdad tiene una fe genuina, ¿no es cierto? Si se enfrenta a las pruebas de la vida, porque la vida está llena de pruebas, y con la gracia de Dios logra triunfar, pues eso está demostrando que sí es un verdadero cristiano. Y nosotros sabemos que los problemas que nos suceden son oportunidades para que tengamos fe y son medios de crecimiento para que nosotros sigamos madurando y aprendiendo de las cosas que nos suceden. Y tengamos al Señor como nuestro ayudador. Entonces, en medio de todo eso, tenemos que confiar en el Señor. ¿Qué le dijo Job al Señor cuando tuvo tantos problemas? Job era un creyente, pero ¿qué le dijo él al Señor? Miremos Job 13:5. Job 13:5. Hay algo muy importante. Si hay un hombre que tuvo problemas fue Job, graves. Sufrió muchas cosas.
y él permaneció firme a Dios, al Señor. No titubeó, no miró atrás, no echó pie atrás, siguió firme, amando y creyendo en el Señor. ¿Qué dijo él? En medio de las pruebas y las dificultades, dijo lo siguiente: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y nosotros sabemos que perdió familia, perdió dinero, perdió bienes, tuvo enfermedades, a punto de morir, y él no renegó ni dudó, sino que dijo: aunque Dios me mate, yo sigo esperando en él y confiando en él. Y así fue. Al final del libro usted puede leer todas las bendiciones que él recibió. Son grandes. Porque cuando nosotros somos perseverantes obtenemos las promesas de Dios. Volvamos a Hebreos donde estamos, que es donde comenzamos. Allá en Hebreos 3:14, vuelvo a leerlo, dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál confianza del principio? ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es la confianza del principio? Pues es la confianza que usted depositó en el Señor cuando por primera vez oyó el Evangelio, cuando por primera vez escuchó las buenas nuevas de salvación, cuando usted se dio cuenta que usted estaba perdido en el pecado y se dio cuenta que necesitaba de un Salvador. Desde eso, retenga eso que usted tuvo desde el principio, esa fe y esa confianza por la cual usted quiso poner atención y seguir a Cristo y llegar a la iglesia. Es lo que está diciendo, ¿no? Llegar a la iglesia. Porque eso fue lo que usted escuchó y lo que lo llamó. Ahora, ¿por qué el escritor dice aquí que también tenemos que retener la confianza? Dice él, hasta el fin. Hasta el fin. Porque resulta que hace muchos años, muchos siglos, habían algunos creyentes judíos que estaban dudando y renunciando y echando para atrás. Al principio de su conversión estaban felices, pero pasó el tiempo y las pruebas de las dificultades de la vida los hizo dudar. Y a veces los problemas de la vida, la verdad es que nos hacen perder la confianza. Y a veces muchos nos preguntamos, o muchos creyentes dicen, bueno, pero yo estoy yendo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hago mis oraciones, todo esto, pero Señor, usted no está teniendo cuidado de mí, mire todo lo que me está pasando, porque creen que la vida cristiana es solamente alegrías y bendiciones. Y es muy importante o muy ilustrativo algo que el Señor le dijo a los apóstoles. Nuevamente, tenga cuidado, tenga presente ahí Hebreos y vamos a Marcos 4, 36, 40. Evangelio de Marcos 4, 36, 40. Marcos 4, 36, 40. Hay un incidente muy interesante aquí en el Evangelio sobre este tema. 4:36, vamos a leer desde el 35. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y al otro lado del lago. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se inundaba la barca, donde iba Jesús con sus apóstoles. Y él estaba en la popa,
durmiendo sobre un cabezal o sobre una almohada. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, confianza en el Señor. El Señor hizo ese milagro, pero para enseñarnos a tener confianza en Él. Y que a pesar de las dificultades y a pesar de que nuestra vida se puede estar hundiendo, no es que Dios no tiene cuidado, y no es que Dios no se está dando cuenta, y no es que Dios no nos cuida. Él nos cuida suficiente. Pero como digo, algunos estaban dudando y regresando, y es lo que la Biblia quiere advertirnos para que tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces, es cierto que los problemas nos deprimen y que la vida es dura a veces, pero nosotros tenemos que recordar que aquí dice: somos participantes de Cristo. Y yo vuelvo a la palabra, leo lo que dice la Biblia, oro al Señor y le digo: Señor, tú eres mi refugio, mi salvador y mi ayuda, tú eres mi auxilio. Yo sigo firme hasta el fin. Y esa es la manera como Dios nos da su gracia para perseverar. Y otra cosa, de pronto cuando estamos bien agobiados y con tantos problemas, descubrimos que esos problemas, esas aflicciones, son parte de lo que Dios está permitiendo en nuestra vida para nuestra formación y para nuestra madurez. Y otro aspecto es que la perseverancia nos ayuda a reafirmarnos cada día. Miremos ahora otra vez en Hebreos capítulo 3. Vuelvo a leer el 14. Dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, cuando usted conoció el Evangelio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, de lo cual ya he hablado un poco antes, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí es que tenemos que cada día reafirmarnos. La perseverancia no es uno decir: bueno, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, soy salvo, yo ya me hice bautizar, yo voy a la iglesia, soy un gran cristiano. No. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar en guardia, porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos muchas veces, tenemos una naturaleza pecaminosa, y si nosotros nos dejamos dominar por las dudas y la incredulidad o el pecado, terminamos endurecidos, terminamos menospreciando a Dios como hicieron los israelitas en el desierto, como dice el versículo 16, ¿no? Que los israelitas en el desierto, si usted lo puede leer en Éxodo, cuando empezaron los problemas dijeron: no, yo creo que Dios no existe, yo creo que tal vez Dios se olvidó de mí, o tal vez Él no tiene el poder para hacer esto, nos trajo aquí a matarnos de hambre en un desierto. Y otro aspecto que encontramos aquí es que la falta de obediencia desagrada a Dios. Tenemos que perseverar y tenemos que ser obedientes, porque la falta de obediencia desagrada a Dios. Y nuestro Señor enseñó una parábola sobre ese tema. Vamos a mirar Mateo 21, 28, sin perder de vista Hebreos. Mateo 21, 28. Mateo 21, 28. Está hablando el Señor. Está presentando una parábola para darnos una enseñanza. ¿Y qué dice?
dice el Señor, pero ¿qué os parece? ¿O qué les parece a ustedes? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, o sea, en la plantación de uva. Respondiendo él dijo, no quiero. El hijo le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. 30. Y acercándose al otro hijo le dijo, de la misma manera, le dijo, vaya a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Vea usted las contradicciones de la vida. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y bueno, ahí sigue hablando de la predicación de Juan el Bautista, pero el tema es ese, hermano. Dios nos manda a servirle a Él y a ser obedientes. Y nosotros muchas veces decimos, sí, claro, Señor, sí, pero no lo hacemos y no vamos. Y hay otros que entonces es al contrario, ¿no? Inicialmente dicen, no, pero terminan de pronto evaluando la situación, reconociendo la verdad y obedeciendo a su Padre Celestial. Eso es lo que está diciendo acá. Y eso le pasó entonces a los judíos de aquella época también, ¿no? Ellos le dijeron a Dios muchas veces, sí, Señor, todo lo que usted nos manda lo vamos a hacer, pero no obedecieron, no escucharon la voz de Dios. En consecuencia, sus corazones se endurecieron y la desobediencia fue el resultado y la destrucción el castigo, porque Dios se disgustó con ellos. ¿Qué dice el versículo 17 de Hebreos? Vamos a Hebreos otra vez. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le está haciendo una advertencia a la iglesia y nos la hace a nosotros hoy. Nos está diciendo, mire, ustedes son participantes de Cristo, con tal que sean firmes hasta el fin, porque Dios está hablándoles por la Biblia. Y entonces, dice el 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Por qué? Porque fueron desobedientes y no permanecieron. Entonces la pregunta es, ¿eso es posible hoy? Como dice aquí, que nosotros endurezcamos nuestro corazón, provoquemos a Dios, ¿no? Y pequemos de esa manera. ¿Es posible eso, Dios? ¿Eso hoy? ¿Que Dios se disguste con nosotros? Bueno, ¿por qué es bueno esa pregunta? Porque es que hoy en día hay unas ideas por ahí circulando, y es que la mayoría de la gente dice, Dios es amor, Él es tan bueno que nunca se disgusta, Él es solo corazón, dice la gente hoy. Y aquí está diciendo la Biblia que Dios castigó al pueblo de Israel por infiel, por no perseverar, ¿no? Por no obedecer. Y Dios estuvo airado con ellos 40 años y una generación entera murió en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces eso es erróneo, ¿no? Que Dios es un bonachón, es un Papá Noel muy bueno, que yo puedo pecar y desobedecer. Él es bueno, Él de alguna manera me perdona. Mucho cuidado con eso. Y es por eso que también hay otro versículo importante.
Y es Santiago 4:4-5. Vamos a mirar Santiago 4:4-5. Santiago 4:4-5. Santiago aquí está exhortando a la iglesia, exhortando a los creyentes y a nosotros hoy también mismo. Estas palabras son para usted y para mí. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí está, es algo terrible, ¿no? Está diciendo la Biblia aquí que si yo no obedezco, si yo soy un hipócrita, si yo voy a la iglesia y no soy, ni siquiera sé lo que estoy haciendo, si no persevero en la gracia de Dios y reconozco el amor y la misericordia de Dios, y sigo en el mundo pecando, soy un adúltero, espiritualmente hablando. Y dice, y cualquiera que se vuelva amigo del mundo, es decir, amigo de las costumbres malas que hay en el mundo, pues es un enemigo de Dios, no es un amigo de Dios. Muy fuerte. Y sigue diciendo el 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esto sí que es más complicado, ¿no? Está diciendo aquí que el Espíritu Santo que yo he recibido cuando creí en Cristo, cuando le dije al Señor, Señor, yo soy un pecador, perdóname, Padre, ayúdeme a enderezar mi vida. Y fui sincero, Él me dio el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo, está conmigo, pero Él me anhela celosamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros estamos unidos a Dios por la fe y que Él nos quiere para Él y que Él tiene celo por nosotros. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se dijo lo mismo en Deuteronomio 6:14. Miremos el libro de Deuteronomio 6:14. Deuteronomio 6:14. Recordemos que Dios liberó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, ¿no? Y que Dios le dijo al pueblo, cuando ya iba a ingresar a la tierra prometida, le dijo que obedeciera. Y entre todas las cosas que les dijo aquí en Deuteronomio 6:14, le dijo lo siguiente. Deuteronomio 6:14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Es decir, le dijo a su pueblo Israel, le dijo, mire, mucho cuidado con las creencias que hay por ahí. Ustedes van a ir a una tierra nueva. Yo les prometo esa tierra, pero cuidado con las costumbres malas que hay por ahí y con las creencias que hay. 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está. Dios es celoso. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Volvamos a Hebreos entonces. ¿Qué es lo que está diciendo entonces estos versículos? Que Dios es celoso. ¿Y qué es el celo? Uno como marido es celoso cuando uno ve que el ser que ama está peligrando esa relación, ¿no? O que hay otra persona ahí y entonces uno tiene celos porque uno quiere conservar el amor que quiere y que ama. Y es muy raro si un marido o un novio no se pone celoso. Al contrario, su celo muestra que sí le interesa a la otra persona y que quiere cuidarla y proteger el amor. Dios es lo mismo.
Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros, nos guarda del mal y se pone celoso. Eso lo dice la Escritura, es una manera de explicarnos en qué consiste el amor de Dios, ¿no? Entonces, Dios también tiene ese celo divino cuando ve que nuestro amor no está dirigido hacia Él, sino que empezamos a buscar otras cosas del mundo y en el pecado. Entonces, esa falta de obediencia trae ruina espiritual. Volvamos a Hebreos. En Hebreos 17 sigue diciendo entonces, hablando del celo de Dios y del castigo que recibió el pueblo de Israel en la antigüedad. Dice, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Hace la pregunta. Por tal razón el versículo 19 dice que nosotros tenemos que tener entonces fe. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esa es la causa de la perdición de muchos. La incredulidad. Somos salvos por medio de la fe, pero somos condenados por la incredulidad. Nuestro corazón es purificado por medio de la fe, pero nuestro corazón se puede endurecer si hay incredulidad. La fe nos acerca a Dios, la incredulidad nos separa de Dios. Y la incredulidad trae como consecuencia también la desobediencia. Y ese es el gran pecado que menciona aquí la Biblia y que condena al mundo. Si nosotros los que somos cristianos dudamos de Dios, de su voluntad, pues eso es grave. Porque el pecado de la incredulidad hace que cerremos el corazón. Y si cerramos nuestro corazón a Dios, Dios también cierra su corazón y cierra el cielo. Nos pone bajo su ira, bajo su castigo, porque Dios es justo y amoroso y a veces como padre ve que necesitamos es la corrección. Y las correcciones de Dios a veces son bastante duras, ¿no? Entonces, pero menos mal que hay una solución, porque el Señor nos está advirtiendo aquí, mucho cuidado, ponga atención, persevere hasta el fin, vuelva a ser lo que usted era antes. Usted no puede ser un cristiano tibio, no puede dejarse llevar por la incredulidad y las dudas o por el pecado que hay en el mundo. Si usted tiene ese problema, tiene la bendición de que todavía puede creer y acudir al Señor y decirle, Señor, perdóneme y ayúdeme porque yo estoy cayendo en la incredulidad. Estoy cayendo en la incredulidad. Y por eso es que hay estas advertencias, ¿no? Conclusión, hermanos, a esto. Démonos cuenta de la ruina de otros y que eso nos sirva de advertencia. Eso que hemos leído nosotros aquí del pueblo de Israel, que Dios lo hizo vagar por el desierto 40 años y eliminó una generación entera y fueron unos que eran los más jóvenes, fue un castigo de Dios, ¿no? Es una advertencia para nosotros que somos el pueblo de Dios ahora. Miremos, por ejemplo, 1 Corintios 10:11, porque sirve también que miremos eso, 1 Corintios 10:11. Y yo creo que podemos leer 1 Corintios 10 desde el 7, porque ahí está hablando de lo que le pasó, y tal vez desde el 6, hermanos. Dice, mas estas cosas sucedieron. ¿Cuáles cosas? Lo que nosotros leemos en el libro de Éxodo. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
Pero no está hablando del desayuno y del almuerzo que necesitamos todos. Estamos desde un pueblo que se levantó a embriagarse y a la farra, olvidándose de Dios. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Es decir, empezó el relajo sexual y todo el desorden sexual. 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Recordemos la historia, ¿no? Cuando Dios envió una cantidad de serpientes y murió mucha gente. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, estos tiempos que estamos viviendo. Nosotros estamos en los fines de los siglos. 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted se cree muy firme, cuidado. Cuidado, porque cuando uno se cree firme es cuando más peligro tiene. Entonces, si un cristiano vive de manera descuidada, puede empezar a tener dudas y a pensar que tal vez la salvación no es verdadera, que esto que predicamos aquí es un poco de cuentos y que tal vez pues ir a la iglesia eso no es tan importante, o orar eso no es tan importante, o conocer la Biblia, ¿no? Pero la Biblia nos autoriza para mirar que nosotros en la iglesia como miembros seamos regenerados, porque de lo contrario hay el peligro de que caigamos en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando una persona está feliz en la iglesia, pero de la noche a la mañana dice, tal vez yo no creo, yo mejor me retiro, y se retira de la iglesia y regresa al mundo. ¿A qué? A todo lo que era antes, mentiroso, ladrón, asesino o lo que sea, todo lo que puede hacer en el mundo, ¿verdad? Eso muestra que no fue regenerado. Por eso aquí en la iglesia tenemos que asegurarnos de que los que asisten sean regenerados. Si alguien aquí no ha sido regenerado, está perdiendo el tiempo. A cualquier momento sale. Oremos para que el Señor nos haga ver que las pruebas son una oportunidad para demostrar nuestra fe. Las pruebas no son mala suerte. El que no tiene a Cristo, cuando le empieza a ir mal, empieza a decir, no, qué mala suerte, y empieza a maldecir. No, nosotros sabemos por algo Dios está permitiendo esa situación. A lo mejor yo me la merezco. Dios está obrando para formarnos a fin de que podamos ser fieles. De manera que, una pregunta final. ¿Usted se desanima fácilmente hasta el punto que usted a veces piensa que Dios se olvidó de usted? Como que Dios no está. Usted ora y dice, pero yo no sé, hay algo aquí, yo como que Dios no está, porque a mí mire todo lo que me está pasando. A lo mejor Dios no tiene misericordia de mí, o a lo mejor yo soy muy falso. Tenga mucho cuidado con eso, porque es el corazón suyo que lo está engañando, para que usted se aparte. Y otra pregunta es, ¿usted es mejor creyente ahora que cuando comenzó la vida cristiana? ¿Es mejor? ¿Cuándo fue que usted escuchó por primera vez el Evangelio y usted se convirtió a Cristo? En el caso mío fue hace 50 años. Otros han conocido al Señor aquí tal vez hace un mes, otros un año, otros 5 años. Pero ¿usted es mejor ahora que cuando conoció, o peor? Eso sí sería grave, ¿no? Usted tiene la responsabilidad de mantenerse firme hasta el fin, sin importar lo que suceda. Y si las pruebas de las dificultades vienen a sacudirnos, o nos sacuden y nos hunden,
Eso lo que está demostrando es que todavía nos falta mucho para madurar, mucho. Así que nosotros debemos de pedirle al Señor y clamar a Él y decirle: Señor, perdóneme, yo soy incrédulo a veces como que creo y a veces como que no creo. Todo depende de lo que me suceda. No, usted sea firme, pase lo que pase, porque así fue Job. Él dijo, le dijo a Dios: si usted me mata, máteme, pero yo soy firme. Eso es. Nos va a evitar que en las iglesias cada rato haya mucha gente retirándose y engañada por el diablo y engañada por su propio corazón, y no esté viviendo una vida realmente perseverante, obediente al Señor. Vamos a orar, hermanos, entonces. Querido Padre eterno, muchas gracias te damos esta mañana. Gracias, oh Dios, porque tú eres el que nos puede sostener. Este mundo es difícil. Hay muchas tentaciones, muchas pruebas, mucho engaño, mucho pecado. Tú, Señor, eres el único que nos puede ayudar a perseverar con tu gracia. Padre, ayúdenos cuando estamos en la incredulidad, cuando estamos dudando. Danos confianza en ti, perseverancia, firmeza hasta el fin. Necesitamos esto, oh Dios, lo necesitamos. Padre Celestial, bendice esta congregación, bendice a todos los que están aquí esta mañana, ayúdalos en sus problemas y dificultades. Ayúdanos, Señor, a crecer y madurar y ser firmes, que ningún viento de doctrina o cualquier cosa nos haga desviarnos del camino. No, porque eso trae graves consecuencias. Padre Celestial, perdónanos y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.